Dos warmis viajeras se encuentran en México y deciden hacer un podcast sobre lo que les apasiona, el mundo sicuri. Quédate escuchando a Che Sicuri con China Pal y Lucía Caribe. Buenos días, Lucía Caribe. ¿Cómo andamos, China Palmes? Contenta, muy feliz, porque se viene un tema muy esperado y mencionado en el podcast pasado. Un tema que nos gusta mucho y me interesa mucho, por eso me he puesto hoy de gala. Sí, ya vi que ¿Cómo te ves? viniste muy arreglada, ya vi. Muy arreglada. Para la gente que no nos puede ver o que no nos está escuchando por el podcast, tengo un hermoso maquillaje. Muy bien, muy linda, muy linda. Bueno, el tema de hoy es las mujeres en el mundo del sicuri. Como dijo nuestro querido amigo, ¿cómo, dónde y cuándo? ¿No? Me vas a dar el sí que estoy esperando. Sí. Bueno, no lo tengo tan ubicado, pero bien. ¿Por qué es un tema así medio, bueno, ya no, pero antes fue bastante polémico este tema, ¿no? Esto de que las mujeres participaran en el mundo del sicu, que tocaran el sicu más bien, ¿no? Muchos mitos alrededor o muchas creencias. Se decía, por ejemplo, que si las mujeres tocaban el sicu podían quedar infértiles, que no podían dar más leche, que no había desorden climático, que podía llover, que podía arruinar una siembra. Sí, había este tipo de mitos como también otros argumentos como el de librar las energías, de que se le ofrendaba a la Pachamama o a la Virgen en el caso de si había sincretismo y bueno, los hombres eran quienes ofrendaban equilibrando esta energía. Claro, como que el sicu tendría una energía femenina y de alguna manera el varón complementaba esta energía, ¿no? Con su energía masculina. Porque está muy presente todo esto de la dualidad en el mundo sicuri, en la cosmovisión andina. Después habían otras cuestiones, ¿no? Que también tenían que ver con que las mujeres solamente bailan y los hombres solamente tocan, ¿no? Pero lo que sí podemos decir, por lo menos, es que al día de hoy hay muchas mujeres que están tocando el sicus y por suerte ninguna ha quedado infértil, ni ha dejado de dar leche, ni ninguno de esos problemas. Yo creo que también mucho tenía que ver con que si de repente la mujer estaba tocando el sicus, ¿quién se iba a hacer cargo de las infancias, no? Que también tiene mucho que ver con esta división de género, de roles de género. Exactamente, como también se decía que las mujeres si tocaban el sicu iban a provocar a los hombres. Ah, papa. Esa no la sabía, pero sí suena muy coherente. Pero si ustedes conocen más mitos, por favor, déjenlo en los comentarios, coméntenos, o si les ha tocado vivir alguna de estas situaciones. A mí, por ejemplo, bueno, ya lo hemos contado en los podcasts anteriores, pero nunca me tocó vivir así de manera personal esto. Por ahí, dependiendo de la comunidad y el lugar donde uno toca, puede pasar un poco más. Lo máximo que me pasó una vez fue en un encuentro de sicuris que se hizo en Mendoza, en Uspallata, y que tocamos con las cantutas warmis sicuris, y sí se armó como, habían algunas personas más de la comunidad y más tradicionales, que como que hizo un poco de ruido este tema. No sé si a vos te ha tocado alguna situación, Lu. A mí relacionado a la sicuri, ¿no? Siempre como que he tenido un ambiente más armonioso, por decirlo, pero sí con algunas tradiciones aquí en México que tienen como un fundamento parecido, que es con un instrumento en particular, que es el tambor de agua, que también, que dicen que si lo tocan las mujeres puede producir infertilidad, ya sean ellas mismas o en la tierra, o que se les puede dar vuelta el útero, o tantas otras anomalías, por el hecho de tocar el tambor de agua. Ah, bueno. Que no ha pasado igual, o sí, o hay algún caso. No, hasta el momento no se ha registrado ningún caso. Bueno, muy bien, en eso nos deja más tranquila entonces. Sí. Bien, vamos directamente a un poco sobre el tema de la historia de las mujeres en la cultura andina con respecto a los instrumentos, ¿no? Sí, nos vamos a la historia previa durante la colonia y previo, vamos a poder ver las imágenes, las ilustraciones que hace Guamán Poma de Ayala. Siempre lo leo porque digo muchas veces mal su nombre. Bueno, él hace como muchas ilustraciones de toda esta época y ahí se pueden ver muchas mujeres quizás con funciones más rituales, pero que salen tocando los instrumentos de percusión,
salen cantando, digamos, como que tenían una participación bastante activa dentro de lo que era el mundo de la música en toda la zona de los Andes, digamos. Y que después a nivel sicuri se vuelven a tener como registros más recientes, o sea, aproximadamente en la década del 70-80 es cuando empieza de nuevo todo un cuestionamiento y un debate sobre la participación de la mujer como ejecutando o interpretando el siku, no solo a nivel de danza. Bueno, en los grupos de sicuris, tradicionalmente, los que tocan son los varones. Y con todos estos mitos que les veníamos contando recién, se decía que las mujeres no tenían que participar soplando. Inclusive, antes solamente tocaban los hombres, y después hubo una época donde empezaron las mujeres a estar en los cuerpos de baile de los sicuris, ¿no? Que ahí vos Sí, me habías comentado que el hombre siempre tuvo un papel muy activo en la música, sí, pero también se dice esto que decíamos recién, de que la mujer baila y el hombre toca. Esto en realidad también es como un mito que viene de la época de cuando, digamos, empieza todo un movimiento a nivel como cultural de reivindicar la cultura andina. Entonces ahí empiezan a ser más importantes los festivales, y en estos festivales es donde empiezan a presentarse las bandas de sicuris donde tocaban hombres y las mujeres como cuerpo de baile. Pero en realidad esto es solamente con un fin estético o de escenario, de espectáculo, pero no representa en sí la tradición andina o del altiplano, porque sí pasa que solamente los hombres tocan o interpretan el sikus, pero a nivel de danza bailan todos los que van, o sea, tanto los hombres, las mujeres, o sea, los habitantes y los que asisten a la celebración. Claro, más como una festividad, ¿no? Como... Claro, exacto. Y lo que sí, o sea, solamente hay un caso donde los hombres tocan y las mujeres bailan, o los que bailan solamente son mujeres, que es en el caso de una danza de ritual que se llama Imiyani, donde, o sea, es de la comunidad aymara, y es una danza ritual donde bailan mujeres jóvenes, aproximadamente 15 años, y bailan con su padre o con algún adulto mayor, hombre, digamos. Es el único caso. Pero en lo demás bailan tanto mujeres como hombres en lo que es la tradición. Después a nivel de espectáculo sí empieza todo esto del cuerpo de baile femenino. Que es algo reciente. Claro, claro. Y también en los años 80 empiezan a participar las primeras mujeres también soplando en los grupos sicuris, ¿o no? Sí, por lo menos a nivel de Perú empieza todo este debate y esta pregunta, ¿no? De si las mujeres deben tocar o no tocar en los grupos sicuris, pero más asociado a ideologías políticas o de reivindicación de los derechos de la mujer. Sobre todo en los grupos metropolitanos, en los más urbanos, que también tenía mucho que ver porque eran grupos por ahí más universitarios y de todo un movimiento y justamente eso, de debate, de replantearse cosas. Entonces claro, teníamos los ahí, 80. Esa también es como la diferencia de que por ahí no tenía una raigambre tradicional, cultural tan fuerte como de repente los grupos que venían o de las comunidades o de las sierras donde permanecía un poco más fuerte esta cuestión de no, las mujeres no pueden participar porque así lo dice la tradición, porque así ha sido siempre. Claro, sí, y dentro, digamos, de este grupo metropolitano o que nacía en la ciudad, igual había mucho posicionamiento, había grupos que directamente la mujer no podía participar, otros grupos donde era un tema de mucho debate, que lo tomaban como con muchas discusiones o que se llegaron a separar por este tema, como los de ¿cómo es que se llama? El conjunto de Zampoña de San Marcos, pasó eso. Y otros grupos que lo tomaban con más naturalidad, donde la mujer participaba o le daban participación, hasta ocupaba estos roles, ¿no? Como de más jerarquía, pero siempre vestida de hombre. Y recién más afín, o sea, a partir del 85 por ahí, en algunos grupos, es que se permite que la mujer toque vestida de mujer, digamos. Ajá, sí, como performada como mujer o como varón.
A mí me pasó cuando anduve por Perú, que tuve la suerte, igual, gracias por la invitación ahí, Yaguarhuayna, de tocar con ellos para un pre-Candelaria, y vi que un poquito se armó como el debate si podía o no participar, y finalmente me dejaron participar, pero bueno, tuve que ir vestida ahí como iban todos ellos, escondí ahí abajo los rulos, pero sí, me hizo acordar mucho a esto que nos estabas contando. Es de Cusco, de hecho, existe al día de hoy, es un grupo muy grande, de hecho debemos haber tocado como 100 personas ahí. Son de Cusco y tocamos en Puno, que es donde se hace la fiesta de la Candelaria, de hecho. Así que sí, y mientras pasaba esto, en Perú, en los 80 también empezaban a participar las mujeres, en el caso de Bolivia empezaban a participar también de los talleres de folclore, que aparecieron mucho en esta época en Bolivia, y en el caso de Argentina, también empezaban en algunos grupos a formar parte en Buenos Aires, que llegaron también muchos grupos de migrantes a esa zona. Lo que diferencia, digamos, entre el 80 y el 2000 es que en el 80 medio que los hombres deciden si la mujer participa o no, y eso, por una cuestión política. En cambio, en los 2000 ya como que la mujer tiene una integración más activa, la parte más desde la mujer, y es por su potencial artístico o, no sé, musical. No tanto porque hay que incluirla, sino porque la chabona puede realmente. En los 80 estaba también todo esto, que empezaba a ver como toda esta cuestión de los derechos de las mujeres, muchos países también regresaban a la democracia, entonces también estaban mucho en boga todos estos debates, me imagino. Ya después sí, entrado los 90, empiezan los grupos de solo mujeres. Los primeros aparecen en Bolivia y después en Argentina. En Bolivia aparece un taller que era de música popular folclórica andina, que es el taller Arahui, y de ese grupo surge Arahuimanta, que es el primer grupo, y de Arahuimanta van a surgir la Zaracoca, Calahumana, otros grupos ahí en Bolivia. Y en el caso de Argentina, surge en Jujuy, en Tilcara. Es un grupo que más bien, eso por ahí ya en el bloque siguiente lo vamos a describir un poco más, pero surge en el 96 y era un grupo que básicamente surgió para poder hacer la peregrinación de Abra de Punta Corral para la Virgen de Copacabana. Como que también fueron las mujeres que querían participar de esto, que hay grupos de sicuris que suben todos los años para la época de Pascua, y se conformó este grupo en esa época, y ese fue el primero en Argentina en realidad, de solo mujeres. Bueno, vamos a ir cerrando con este bloquecito primero inicial sobre la participación de las mujeres en la música en la zona de los Andes y después en los grupos sicuris. Y nos vamos a ir con un temita de las cantutas Warmi Sicuris, como para no olvidarlas. Es un tema que se llama Hacha Jardín, la letra es nuestra y la música es de un grupo de Bolivia. Así que ahí va el temita.
sol, cantamos al cielo sin tiempo, elevamos la voz al sol, danzamos al fuego sin tiempo.